a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 31 al versículo 34. Mateo 6, 31 al 34 dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos has dejado. Gracias porque a través del tiempo, Señor, tú dispusiste los medios, los hombres, para que llegara fielmente tu palabra a nuestros días. Algo que sin duda, Señor, es un privilegio para nosotros, algo que ni los profetas, Señor, pudieron ver como nosotros lo podemos ver. Queremos, Señor, pedirte en esta mañana que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder ver aquello que tienes para nosotros en la predicación de este día. Quita, Señor, toda distracción y todo aquello que pudiera impedir recibirlo con la devoción que merece. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como sabemos, hermanos, estamos estudiando, estamos predicando acerca de lo que es el Sermón del Monte. Y específicamente hemos estado viendo, ya tenemos algunas predicaciones donde hemos estado viendo estos puntos que nuestro Señor Jesucristo trata con mucho cuidado desde del pasaje que habla acerca de los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, hasta llegar al afán y la ansiedad. Y esto, hermanos, lo que nuestro Señor quiere es que nosotros, como miembros de ese reino, nosotros no estemos en las manos del enemigo cuando trata de robarnos nuestra paz por medio de la ansiedad y de la inquietud. Nuestro Señor Jesucristo concluye aquí diciendo que no nos debemos de afanar por el día de mañana, porque nosotros no tenemos el control del día de mañana. Es únicamente nuestro Señor el que tiene el control del futuro. Por más que nos afanemos, dice el Señor, no pueden cambiar las circunstancias de su vida. Y nos da una serie de ejemplos de cómo nosotros no podemos transformar nuestra vida si no es por medio de la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, mientras preparaba yo este sermón, al llegar al versículo 33, donde dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tuve el deseo, hermanos, de compartirles acerca de lo que es el reino de Dios. No podemos nosotros entender cómo buscar el reino de Dios si no sabemos a lo que se refiere con el reino de Dios. Y esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es ese reino de Dios. ¿Qué es para nosotros? ¿O qué es el reino de Dios realmente? ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo puedo yo entrar en el reino de Dios o en algo si no lo conozco, si no sé de lo que se refiere? Seguramente muchos tenemos ya con el tiempo, hemos escuchado mucho acerca del reino de Dios, pero es probable que no lo hayamos captado en toda la dimensión que nuestro Señor nos lo da de acuerdo a la Escritura, y por ello la importancia que nosotros aprendamos a lo que es el reino de Dios para posteriormente ya entrar, si el Señor lo permite, a considerar toda esta parte del pasaje que hemos leído. No lo haremos esta mañana,
sino que lo haremos, si el Señor lo permite, en la siguiente predicación para centrarnos en entender lo que es el reino de Dios. Definir lo que es el reino de Dios desde una perspectiva bíblica es muy interesante, porque el reino de Dios no se trata de un reino terrenal. Lógicamente sabemos que no es un reino terrenal, no es un reino delimitado por fronteras, no es un reino geográfico, sino que se trata de un concepto más dinámico. No está especificado. No es como el reino de Inglaterra, está delimitado por su territorio. No es como el reino de Francia en su tiempo, estaba delimitado por territorios. El reino de Dios no es así, no está limitado por situaciones geográficas. Podemos entonces nosotros decir en esencia que el reino de Dios es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios y la soberanía de Dios manifestada en el mundo y en el corazón del hombre. Déjenme tratar de explicarlo bien. El reino de Dios no es un reino terrenal, no es un reino geográfico, sino que el reino de Dios es espiritual. Y el reino de Dios se manifiesta en su autoridad, su soberanía, y se manifiesta en el mundo y en el corazón del hombre. Vamos a ir viendo esto. Sé que puede resultar un poquito complicado esto, pero vamos a ir viéndolo de acuerdo en el transcurso de la predicación. El reino de Dios entonces no es un reino terrenal. El reino de Dios lo que significa principalmente al ejercicio del poder de Dios, un ejercicio real. No es un espacio físico, sino que es la esfera donde toda la voluntad de Dios se cumple. Acompáñenme por favor, hermanos, al Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todos. Así que el reino de Dios es el reinado que Dios ejerce sobre toda su creación. En unas palabras más simples, esto es lo que es el reino de Dios. Es el poder y la soberanía que Dios ejerce sobre toda su creación. Estamos apenas, hermanos, en la definición de lo que es el reino de Dios, para después entrar al concepto de todo lo que abarca todo esto. El reino de Dios también podemos entenderlo como la persona de Jesucristo. El reino de Dios también podemos entenderlo como una persona, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el reino de Dios está íntimamente ligado a la persona de Jesús. En su ministerio, nuestro Señor Jesucristo inició diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Y Él estaba hablando de su persona, no de algo que venía, no de un ejército que venía a conquistar a los opresores de los judíos. Estaba hablando de su persona. Cuando Él dice el reino de Dios se ha acercado, estaba hablando de Él. Por eso el reino de Dios también se entiende como la persona de Jesucristo. En Lucas capítulo 17, vayan ahí a Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Lucas 17, veinte al 21 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios
está entre vosotros. Y cuando dice el Señor, el reino de Dios está entre vosotros, está refiriendo prácticamente, está diciendo, el reino de Dios está entre ustedes. Porque Él era la persona del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseña que el reino no vendría con señales visibles, sino que Él dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Donde Él estaba presente, el reino estaba también igualmente presente. Esto nos enseña, hermanos, que el reino de los cielos no es material, sino que tiene una naturaleza espiritual. El apóstol Pablo más adelante también aclara que el reino no se trata de rituales externos o de recibir beneficios materiales, sino que el reino de Dios se trata de una transformación interna producida por el Espíritu Santo. Una transformación en cada corazón producida por el Espíritu Santo. Acompáñenme a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En base a esto, hermanos, que hemos considerado, pudiéramos definir lo que es el reino de Dios de la siguiente manera, de una forma más sencilla. El reino de Dios es Dios reinando. Es Dios imponiendo su voluntad y es Dios manifestando su gloria y salvando a su pueblo. Esa es la dinámica del reino de Dios. El reino de Dios es Dios reinando, Dios imponiendo su voluntad y Dios manifestando su gloria y salvando a su pueblo. Entonces no es un reino físico, no es un reino material, sino que es un reino espiritual donde Dios reina ejerciendo su voluntad sobre su pueblo. Con esta idea de lo que es la definición del reino, vamos a ver cómo desde el principio de la creación Dios ya había manifestado su reinado en esta tierra. En el libro de Génesis nos habla acerca del inicio de la creación. Y es ahí en el libro de Génesis donde también aparece el reino de Dios. Porque si nosotros vemos el capítulo 1 de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que no únicamente Dios crea todas las cosas, sino que también además Dios reina. Génesis capítulo 1, no vayan ahí hermanos, pero Génesis capítulo 1, Dios crea su obra por medio de su palabra. Dios tiene una autoridad real. Lo que Él dice se hace. Es el creador de todo y es el que reina y el que rige todas las cosas. Así que la creación es la expresión del reinado soberano de Dios. Dios no es rey ahorita. Dios no es rey a partir del Nuevo Testamento. Dios es rey desde toda la eternidad. Desde la eternidad pasada, Dios está reinando. Salmo capítulo 3, vayan ahí a Salmo capítulo 103, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahí vayan a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que aquí podemos ver, hermanos, que el reino de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. Dios ha reinado siempre y siempre va a seguir reinando. Pero aquí podemos encontrar algo todavía más profundo. ¿Cómo es que Dios establece su reino aquí en la tierra, aquí sobre lo que Él había creado? Dios desde el principio decidió establecer aquí en la tierra un reinado como en el cielo. Y decide formar al hombre para que el hombre fuera su representante y de esa manera tuviera un dominio sobre la tierra. Así que Dios, hermanos, Dios crea su reinado en la tierra y al hombre lo crea como representante de ese reino. Vayan a Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver varios versículos para que nos quede claro este mensaje. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y versículos 26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este capítulo podemos ver cómo Dios le delega la autoridad al hombre. El hombre debía gobernar como representante de Dios, bajo la autoridad de Dios. No podía el hombre actuar bajo su propia autoridad porque él dependía de la autoridad de Dios. Tenía que además reflejar el mismo carácter de Dios, el mismo carácter del rey, aquel al cual estaba representando. El hombre tenía que extender el orden de Dios sobre la tierra. Ese fue el propósito por el cual Dios decide establecer su reino aquí sobre la tierra. Extender ese orden de Dios sobre la tierra, nombrando al hombre como su representante. El hombre era como un virrey o como un administrador de Dios aquí sobre la tierra. Sin embargo, ocurrió algo lo cual todos conocemos, y es que el hombre cae, y su caída fue una revelación en contra del reino y en contra de la autoridad del rey. En Génesis capítulo 3 vemos que el pecado no se trató únicamente de una desobediencia moral hacia Dios, sino que la caída del hombre lo que ocasionó fue un rechazo hacia el gobierno de Dios. Rechazó el hombre aquel rey al cual lo había enviado. El hombre decide gobernarse a sí mismo. Y lo que ocasiona esto es una ruptura en la comunión que había entre el súbdito y el rey. En esta caída la imagen de Dios se distorsiona y toda la creación cae bajo esta misma maldición por causa de la rebelión del hombre. Como resultado de esto, el reino no desaparece. No desaparece porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. Sin embargo, el reino de Dios queda resistido en la tierra. Hay un rechazo en contra del reinado de Dios aquí sobre la tierra. Aún con esto, aún con la caída del hombre, Dios, cuyos planes no pueden ser, como les digo, no pueden ser frustrados, Dios promete restaurar su reino. En Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla de la simiente vencedora. Vayan ahí, hermanos, un pasaje que hemos leído mucho, que tenemos muy conocido. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Señor nos está señalando aquí aquella simiente vencedora de aquel rey que vendría a destruir al enemigo y establecer el reinado eterno tal y como Dios lo había tenido dispuesto desde el inicio de la creación para el hombre. Dios lo había concebido de tal manera que el hombre lo había destruido con su caída, lo había rechazado con su caída, pero Dios había prometido restaurar nuevamente ese reino. Vayan a 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Segunda Samuel 12 al 16, dice así. Esta es palabra de Dios por medio del profeta Natán que le dice a David, y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es una profecía que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, según algunos estudiosos, es una profecía que tiene una doble enseñanza, un doble significado, que se refiere también a Salomón como la figura de Cristo, pero se refiere también a Cristo como la esencia de esa profecía. No vamos a entrar en detalle a esto para no detenernos en lo que vamos, pero esto se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquel Rey que restauraría todo el reino. De esta manera se cumpliría en Cristo como el Rey perpetuo, descendiente de David. Todos los profetas, hermanos, todos los profetas hablaron acerca de la restauración de ese reino. Los profetas hablaban al pueblo de Israel cuando caían en su pecado y les hablaban acerca de que Dios algún día vendría a restaurar ese reino. Era un reino en el cual las características Dios las va mencionando de acuerdo a cada profecía que les iba dando. Vayan a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulos 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En estos dos versículos de la profecía nos habla ampliamente acerca de la característica que iba a tener ese reino. Nos habla acerca de que iba a ser el rey, iba a ser un rey divino. Nos habla acerca también de que iba a ser un rey eterno. Nos habla acerca de que el reino de Dios iba a ser un reinado de paz. Y además de que el rey descendería de la genealogía de David. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos habla de un reino eterno que no sería destruido. Vayan ahí, hermanos, Daniel
capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y es aquí, hermanos, en las profecías de los profetas, donde nace la expectativa de un reino mesiánico. Es aquí donde el pueblo judío comienza a tener esa expectativa de que vendría un rey que restauraría el reino de Dios. Y entonces entramos en el Nuevo Testamento, donde ya se inaugura la llegada de este nuevo reino con el nuevo rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. El reino de Dios es el tema principal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que el tiempo de la restauración del reino había llegado con la presencia de Él. Y es a través de su enseñanza, de su ministerio y de sus milagros que el Señor nos enseña que el reino de los cielos no es un reino humano, sino que es un reino que transforma el corazón de las personas. Su llamado al arrepentimiento y la fe es una invitación a ser parte de un nuevo reino en donde las reglas de los reinos del mundo se invierten. Era algo diferente, era un reino muy contrario a lo que estaban acostumbrados a conocer como reinos. Había una inversión invertimiento, no sé cómo se diga la palabra, pero se invertían las reglas de los reinos terrenales al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo ahora decía que los últimos iban a ser los primeros, que los mansos iban a heredar la tierra, que los pobres en espíritu eran los que iban a entrar y los que heredarían el reino de Dios. Y esto fue, hermanos, los que los judíos de aquellos tiempos no entendieron. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, habló acerca del reino en un momento en que los judíos tenían un concepto muy diferente a lo que sería la venida de ese reino, a lo que sería la venida de ese rey, de ese Mesías. Los judíos creían, dado que estaban bajo la opresión del Imperio Romano, ellos creían que el Mesías vendría para destruir al Imperio Romano, que el reinado que ellos esperaban del Mesías era un reinado muy poderoso política y militarmente. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les habla de un reino muy diferente. Era un reino que no era un reino de este mundo. Era un reino que no se basaba en la fuerza ni en la política, sino en la transformación interior de las personas. Él les hablaba que para entrar en este reino era necesario tener el deseo de entrar mediante un nuevo nacimiento, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Ese era el reino al cual nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando. Sin embargo, los judíos no entendían que el reino llegaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículo 28,
les dice que el reino ha llegado a vosotros. Vayan ahí a Mateo, capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Vamos a tomar desde el 20 y dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesucristo en el mensaje, no era su mensaje acerca del reino de los cielos, no solamente en un mensaje de palabras, no únicamente predicaba acerca del reino de los cielos, sino que Cristo demostró que la llegada del reino ya estaba presente. Y esto lo demostró a través de su ministerio. Porque a través de su ministerio el pecado y Satanás estaban siendo derrotados. Aquellos que tenían el reino de este mundo estaban siendo derrotados por el rey que ya había llegado. Nuestro Señor Jesucristo no únicamente con su ministerio ni con sus acciones lo demostraba, sino que también lo enseñó por medio de parábolas. Por medio de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo revelaba cuál era la naturaleza del reino. En la parábola de la semilla de mostaza que tenemos en Mateo 13, nos habla acerca de un crecimiento progresivo del reino. Cómo una semilla tan pequeña crecía hasta convertirse en un árbol gigante. Y él nos decía que una acción pequeña puede transformar grandemente en el reino de los cielos. Como hermanos, una acción pequeña que cada uno de nosotros pueda hacer, puede servir para el engrandecimiento del reino. No podemos nosotros creer que únicamente el participar en el reino está hecho para ciertas personas con conocimientos, con elocuencia. Cada uno de nosotros, por más pequeños que nosotros seamos, podemos ser de transformación en el reino de los cielos. La persona con el menor conocimiento intelectual, pero con el conocimiento de la Escritura, puede transformar o puede ser un instrumento de transformación para que una persona pueda llegar al arrepentimiento y a la conversión a Cristo. Así que, hermanos, esto debe de servirnos a nosotros para transmitir a cada persona el mensaje de la palabra de Dios. No se menosprecie, hermanos. Dios nos ha dado a cada uno esa facultad de poder llevar la palabra. Y de hecho es una obligación. Es una obligación el que nosotros trabajemos para el reino de los cielos en cualquiera de los talentos que Dios nos haya dado. Lo hemos enseñado constantemente aquí en la iglesia. Todos somos un cuerpo. Nadie es más, nadie es menos. El talento que Dios le haya dado, por mínimo que usted considere que sea, ese puede servir para el engrandecimiento del reino. Por medio de las parábolas, Dios también nos mostró acerca de que Dios está obrando en su reino aun cuando nosotros no veamos resultados. En la parábola de la levadura, en Mateo capítulo 13, versículo 33, nos habla acerca de una influencia invisible. Nos habla acerca de que Dios obra aun cuando nosotros no veamos que está obrando. Vayan a Mateo capítulo 13, versículo 33, para que veamos esa parábola. Mateo 13, 33.
Mateo 13, versículo 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto lo que hace a nosotros, hermanos, es invitarnos a que aun cuando nosotros no veamos resultados inmediatos en la obra de Dios, no debemos desanimarnos. Hay mucha gente que comienza trabajando en el reino de Dios, comienza una obra en el reino de Dios, y porque no ve resultados inmediatos o porque no ve ningún tipo de resultados, se desanima y abandona la obra a una mitad del camino. Dios nos invita, hermanos, a entender que nosotros no conocemos todos los misterios de Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios está obrando en su pueblo, porque nosotros no conocemos el corazón ni de las personas ni el futuro de ellos. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, a ser pacientes y saber que aun cuando las cosas se vean contrario a lo que nosotros en nuestros ojos humanos podemos ver, Dios está obrando, Dios está leudando esa masa que va a crecer. Así como en una medida de harina le pone levadura y con el tiempo empieza a crecer e inflarse, así está obrando Dios en el reino, aunque nosotros no lo veamos. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la obra de Dios. Cristo nos enseña también por medio de las parábolas cómo el reino de Dios es un tesoro escondido. Vaya ahí mismo, Mateo 13, 44. Dice además: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de milagros, de señales, de sanidades, de expulsión de demonios, cómo el reino de Dios había llegado en su persona, había llegado con el Rey divino, con el Rey eterno. Pero no únicamente la enseñanza del reino de Dios se quedó ahí. La enseñanza del reino de los cielos también se llevó a cabo por medio de los apóstoles. En Hechos capítulo 28, versículo 31, vayan ahí, Hechos 28, 31, vemos cómo el apóstol Pablo también predicaba acerca del reino de Dios. Hechos 28, 31. Hechos 28, 31, dice: predicando el reino de Dios y enseñando. Vean, tómenlo desde el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estamos nosotros, hermanos, viviendo en el reino de Dios. Si usted ha sido nacido de nuevo, ha puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador, usted está viviendo en el reino de Dios. Ahora, este reino en el cual nosotros estamos no es el final, no es la consumación del reino. Dentro de la enseñanza reformada se enseña esto como el ya, pero todavía no. Es decir, aun cuando el reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra, nosotros esperamos la consumación final del reino. Esto nos lo enseña el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, y es donde el reino de Dios es consumado.
En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, vayan ahí, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis los capítulos 21 y 22 nos habla acerca del reino eterno, de cómo va a haber una nueva creación. Cristo va a venir a establecer su reino eterno con una restauración total, una restauración completa, una restauración donde va a haber una ausencia de pecado, una restauración donde Él va a reinar plenamente. Aun cuando nosotros ya estamos en el reino de Dios, cuando el reino de Dios ya está presente, nosotros esperamos la consumación de ese reino. En Colosenses capítulo 1, versículos 13, dice la Escritura que nosotros hemos sido trasladados hacia el reino de Dios. En nuestra conversión, hermanos, usted es trasladado del reino de las tinieblas hacia el reino de Dios. Aún así, hermanos, no debe de haber una confusión entre lo que es el reino de Dios y lo que es la iglesia. El reino de Dios es el reino completo y soberano, y la iglesia es un instrumento de Dios para engrandecer el reino de Dios. No vamos a entrar en esos detalles, hermanos, sobre esto, pero no, el reino de Dios no es la iglesia, ni la iglesia es el reino de Dios. El reino de Dios es todo el reino ejercido de Dios sobre su creación. Y la iglesia es un instrumento que utiliza Dios para el engrandecimiento del reino. Esto, hermanos, tiene un enfoque cristocéntrico. Todo el reino de Dios converge en Cristo. La Escritura nos habla de que Cristo vendría a ser el cumplimiento de ese reinado. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos habla de que Él es el rey de este reino. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice que Él es la cabeza de la iglesia como parte del reino. No puede haber un reinado sin un rey, y ese rey es Cristo. Así que nosotros debemos tomar esto para nuestra propia vida, hermanos. Debemos examinar nuestra vida y preguntarnos si nosotros estamos siendo sometidos al reino de Dios o somos únicamente asistentes a una iglesia. ¿Estamos viviendo nosotros como ciudadanos del reino con justicia, con obediencia y con fe? ¿O únicamente nosotros estamos asistiendo como oyentes sin que haya un cambio real en nuestro corazón de pertenecer al reino de Dios? El reino de Dios no debemos de tomarlo únicamente como un tema teológico. El reino de Dios es la realidad más importante del universo. Y la pregunta, hermanos, para nosotros no es preguntarnos si el reino vendrá a nosotros. Debemos preguntarnos si estamos cada uno de nosotros dentro de ese reino. Porque el rey ya vino. El rey murió por pecadores. El rey resucitó y ahora está llamando con poder a cada uno de nosotros para que nos arrepintamos y vengamos a Él, porque dice la Escritura, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde quiere estar usted, hermanos, al final de los tiempos? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas?
debemos de confrontarnos cada uno con nuestro corazón, si nuestro corazón realmente está alineado hacia ese reino, si realmente estamos cumpliendo con la justicia de Dios. En la